Pues esta es una pequeña exposición de cosas que guardo del cafetín y la verdad es que es un poco el recuerdo de toda la historia casi, ¿no? Porque estas sillas, pues por ejemplo, son sillas que teníamos allí. Lo he traído todo un poco porque también creo que es bueno compartir cosas. Hay clientes que siempre me han dicho, pues oye, me gustaría llevarme tal. Pues bueno, aquí, como decía, tenemos una pequeña exposición de cosas que yo tenía en el cafetín por si alguien las quiere y vamos a ponerlas en exposición, como veis, ¿no? Las sillas son, como decía, sillas que teníamos allí en las mesas, que eran mesas de mármol con el bastidor de hierro fundido, las típicas mesas de los cafés de la época, de principios del siglo XX. Y pues tenemos cosas muy curiosas, como por ejemplo este perchero, que es cuadro, como veis. Esto se levanta y tiene un perchero que se levanta la tapa y se cierra y se queda el cuadro cerrado. Pero si quieres poner el perchero, pues lo abres como está ahora, se despliega el perchero para colgar la gabardina, el abrigo y en fin, las cosas que quieras. Es una cosa muy curiosa. Algunas otras cosas que tenemos por allí, los discos son pues toda la música un poco los discos de vinilo que yo conservo de la primera etapa, de cuando la abrimos en 1982, que pues bueno, también los veis aquí expuestos. La radio y la máquina de escribir, ¿qué os voy a decir? Pues son leyendas de un poco tanto de la música como de una máquina de escribir, la Underwood esta, que es toda una bandera de las primeras máquinas, ¿eh? Y luego pues tenemos los cuadros que yo tenía por allí puestos en la salita de dentro, en plan un poco artesanos, porque creo que la vocación artesanal siempre ha tenido que estar más impulsada y valorada de lo que ha sido en general, y conseguí esta cuatrilogía o estas 4 obras, que son esas 3 y aquella de allí, y yo las tenía expuestas allí en la sala que teníamos dentro, ¿no? Y luego, pues bueno, las llaves, tenía toda una colección de llaves que pues son llaves un poco que, pues la verdad, para abrir una puerta ahora ya no se lleva, ¿no? Pero sí que es verdad que tener esto como llave tenía que ser todo un castigo. Y tengo aquí una pequeña postal, que es la publicidad que hicimos, porque el cafetín ha tenido 2 etapas, una del 82 al 85, por mi parte no se ha cerrado nunca, pero yo lo monté en el 82 y lo dejé en el 85 y luego volví en el 2009 con una reapertura con esta publicidad, que era una postal que yo dirigía a 2 amigos que eran buenos clientes del cafetín, Luis y Luisa, y fallecieron, y entonces pues la comunicación que hice para la apertura era una postal con unas letras que yo les ponía a ellos allá donde estén, que seguro que nos estarán viendo, ¿no? Y por ejemplo decía: mis queridos amigos, por aquí todo sigue como os decía las últimas veces. La mayoría de la gente sigue llevando la vida a cuestas, aunque algunos queremos galopar sobre ella sin caernos. Luis tenía razón, la magia existe. Después de tantos años, una serie de circunstancias no solo me han reencontrado con Jesús, sino que volvemos al cafetín, 27 años después. Dile a Luisa que va a ser una versión actualizada con exposiciones y actividades con las que pretendemos que vuelva a ser un sitio diferente. Os esperamos, Ángel y Jesús. El lema del cafetín es un sitio de encuentro, un espacio para compartir, y era la idea originaria que tenía con el local, ¿no? Un sitio donde la gente se pudiera encontrar y a su vez donde se pudieran compartir cosas, ¿no? Yo la verdad es que me considero un hijo de la movida madrileña. El local intentó dar respuesta a las necesidades culturales y artísticas que tenía Torrejón en aquel entonces, estoy hablando de 1982, y consecuencia de esa inquietud pues creamos este sitio de encuentro y este espacio para compartir, que fue el cafetín, ¿no? Que vemos aquí el logotipo. Entonces, desde, por ejemplo, esta imagen que estoy aquí con el alcalde de Torrejón y el teniente alcalde, hicimos una asociación bajo el paraguas del local
para albergar otra serie de actividades culturales también, y esta asociación nuestra, que se llamaba Desván, como el local, se encargó de organizar el 25 aniversario de la caída del muro de Berlín, que fue una fecha pues muy señalada, y la quisimos conmemorar pues haciendo toda una exposición de arte en el Parque Europa, que no sé si hay otra foto por ahí donde están, pues eran pintores, grafiteros, fotógrafos, todo tipo de actividades culturales, o sea, todas las disciplinas artísticas que podían tener imagen, las tuvimos representadas allí con una muestra de más de 200 lienzos, ¿no?, en murales a través de todas las avenidas del Parque Europa. Y aquí hay una muestra del muro de Berlín que la donó la ciudad de Berlín al Ayuntamiento de Torrejón, y hay una placa abajo conmemorativa de este 25 aniversario y hace mención a nuestra asociación El Desván, en la placa que hay allí abajo. Y debe de haber otra foto porque uno de los principales grafiteros del muro de Berlín, uno de los que consiguió alcanzar la fama y cotizar con sus obras, era Kiddy Sidney, que es este señor que hay aquí en el medio, y esta es la obra que pintó para el Ayuntamiento de Torrejón como conmemoración de ese 25 aniversario de la caída. Estoy aquí con Kiddy Sidney, que es este artista que os digo, que vino expresamente de Alemania, le invitó el Ayuntamiento de Torrejón, y este es un funcionario, me parece que es el cónsul de la embajada alemana aquí en España. Veo que son muchísimas historias las que hay aquí, y además veo un corto mío. Bueno, mira, aquí estás tú, que iba a decirlo ahora, porque Torrejón ha sido, quizás, bueno, me voy a escorar un poco al cafetín, ¿no? Teníamos la vocación de ser pioneros en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, fuimos los primeros que organizamos un festival de cortos, que tú muy bien nos llevaste una serie de artistas, efectivamente, en esta imagen que vemos aquí, porque hicimos en el cafetín una exposición de distintas películas cortos, contigo como directora en una de ellas, y con Antonio Grael, que le tenemos aquí a la derecha, y Marco Antonio, que es, Marco, que es el presidente y director de los premios Bonobo de Madrid. Eso es, y presidente de la Asociación de Cine Erótico, ¿no?, de España. Y bueno, pues eso conseguimos traerlo aquí a Torrejón, ¿no? Luego ahí, pues qué os voy a decir. Mira, este es el cartel que hicimos de la difusión de ese certamen, del primer certamen de cine erótico del Corredor de Henares, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues tenemos aquí a Víctor Baena, que es un cantautor y querido por el cafetín y gran amigo mío, que pues se encargaba, me ayudaba un poco de traer distintos músicos para que la actividad de conciertos y musical del cafetín no decayese, ¿no? Luego tenemos aquí otra imagen que es muy representativa, que es una semana cultural. Nosotros hemos tenido el gran privilegio de organizar más de 153 actos culturales en un año. Creo que muchos ayuntamientos de nuestro país no llegan ni tan siquiera a la mitad, ¿no? Todo sin ningún tipo de ayuda económica, simplemente con la vocación y la actitud y sobre todo la pasión que nos llevaba a desarrollar estas actividades, ¿no? Entonces, teníamos una semana cultural al mes, en la que cada día organizábamos un acto cultural. Cineforum, pues hacíamos la presentación de una película. Teníamos un club de cine en el cafetín que proyectábamos una película todos los meses. Club de conversación en inglés, pues fuimos los pioneros en el Corredor de Henares de tener un sitio donde poder conversar en inglés, ¿no?, de forma gratuita. Es más, preámbulo de ese club de conversación en inglés, tuvimos clases de inglés. José Luis, está por ahí un amigo que participó en esas clases de inglés, ¿verdad, José Luis? Las daba un amigo que la verdad es que era bastante buen profesor de inglés, y gratuitamente pues pasábamos allí a la sala de dentro y bueno, nos enseñaba un poquito de inglés, ¿no? Mira, hemos hecho cosas
que yo creo que uno se para a pensarlas y le parecen imposibles, ¿no? El día del libro, que como sabéis es el 23 de abril, conseguimos un año cerrar la calle del Virgen del Pilar, que es donde se encontraba el cafetín, que ahora es como toda la especulación, pues un piso, ¿no? Y cerramos la calle y sacamos todas las actividades culturales que desarrollábamos. Pasa Héctor, todas las actividades culturales que íbamos a hacer en el cafetín, montamos un escenario y las sacamos fuera a la calle. Y además montamos muchos tenderetes de libros que los dábamos, donación del ayuntamiento, sin ningún coste, ¿no? Tú veías por secciones, querías coger un libro, te lo llevabas. Trajimos a un cantador de copla, que es espectacular. Y bueno, Voces de Mujer, que las tenemos por aquí, que son un grupo que, como decía antes, pues el cafetín, al tener esa ebullición artística, pues ha engendrado gran parte de los grupos culturales que todavía en la actualidad siguen dando su arte por los cuatro costados de donde se les solicita, ¿no? Entonces, pues ellas recitaban poesía, representaban teatro. Por ejemplo, pues tenemos también aquí imágenes en las que podemos ver, pues yo qué sé, por ejemplo, pues mira, esta, mercadillo. Pues hacíamos un mercadillo de repente porque se nos ocurría y decíamos, oye, ¿por qué no? Porque alguien tiene un disco que vender o que le sobra o quiere mirar un libro que ya no lo quiere, pues bueno, montábamos un mercadillo también para que se pudieran hacer intercambios, ¿no? Organizamos también sesiones pues, gastronómicas. El cafetín fue el primer sitio también, yo creo que quizás más allá del corredor de Henares, que tuvimos alimentación ecológica. Tuvimos toda una gama de productos ecológicos, desde cosmética hasta cafés, infusiones, pastas, en fin, que la gente podía llegar allí, comprarlo, nos lo encargaba, si no lo teníamos en stock, y era una forma también, pues un sitio de encuentro, como decíamos, que la verdad es que tuvo muy buena aceptación, ¿no? Y muy peculiar en la decoración, ¿verdad? Sí, hombre, es que la decoración en alguna foto igual se ve un poquito más, lo que nos has visto antes, claro, lo podemos ver, hay algunas cositas, claro, que estaban claro, yo la decoración la basé en una línea bueno, tenía friso de madera de media altura para abajo, ¿no? De media altura para abajo, y luego tenía toda una línea que eran cartulinas de cuadros, fundamentalmente de Toulouse-Lautrec y de la pintura de finales del 19 y del principio del 20, que es la que más me gustaba a mí, ¿no? Entonces todo el local estaba bordeado con esta franja que tenían imágenes de cuadros representativos de esta época, ¿no? Ángel, ¿habéis hecho también alguna exposición de fotografía allí? Sí, bueno, exposiciones hemos tenido muchísimas. Hemos tenido exposiciones tan dispares como, por ejemplo, exposición de cuadros hechos a bolígrafo, exposiciones de fotografías de temáticas por ejemplo, de naturaleza o de paisaje o urbanas, ¿no? De pintura, acuarelas, hemos tenido, por ejemplo, a grandes acuarelistas. Inauguramos el cafetín. Yo lo hice de una forma que creo que es un poco original, porque como yo le quería dar mucha difusión y las redes sociales en aquel entonces no las teníamos muy extendidas, yo lo que hice fue invitar a todas las asociaciones de vecinos 2 días después de inaugurarlo para que vinieran al cafetín y darles a conocer lo que íbamos a hacer allí, ¿no? Invité también al ayuntamiento, por supuesto, puse un jamón a la entrada y un par de cajas de botella de vino, y allí a comer y a beber, que es lo que nos gusta, aparte de poder conversar un poco. ¿Qué más se puede pedir? En un entorno tan agradable como creo que era el cafetín, la verdad es que fue todo un éxito, salvo el cortador de jamón, que llegó tarde y me tocó empezar a mí. La verdad es que las lonchillas eran un poco más gordas, pero bueno.
Bueno, pues entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo encontraste tú el cafetín? ¿Cómo lo conociste? Hombre, éramos muy jovencitos y era nuestro sitio de encuentro, éramos chavalillos, Sí. y entonces era un sitio muy especial. La verdad que era algo donde te encontrabas muy a gusto, podías desarrollar las cosas que te gustaban, cualquier tipo de manifestación artística estaba muy bien. ¿De qué año estamos hablando, Paco? A ver si nos acordamos. Pues mira, del 80 y algo, Sí, 83, 84, Eso. por ahí. esa fue la primera época. Luego ya se casa uno, tiene hijos, toda la familia, y a partir de ahí te desligas un poco. Y luego en la segunda etapa contactamos de nuevo por el tema del ajedrez. Yo me Bien, tiré, bien. pues eso, 30 Paco años. ha sido el presidente del club de ajedrez de aquí de Torrejón durante 30 años y organizábamos allí torneos Sí, de ajedrez. muy ¿verdad? divertido, ¿no? Y además había un grupo de gente con muchas ganas de tomar una cervecita, de divertirse, de pasar un buen rato, y juntábamos eso con el tema del ajedrez. Totalmente. Paloma, mira, muestra de ello. Si puedes enfocar, esta foto es un compendio de lo que decía Paco. Diversión, ajedrez, que teníamos los torneos y coincidiendo con carnavales dábamos un premio a los ganadores, en este caso fue un cuadro, y aquí estábamos un poco pues después del torneo de ajedrez disfrutando del rato entre amigos, de la velada. No era muy divertido. Cualquier motivo era bueno, un Halloween, una fiesta de disfraces, Efectivamente. y se juntaba todo y la verdad que lo pasábamos muy bien. Era, bueno, siempre ha sido un sitio muy acogedor. La verdad que el cafetín ha sido especial, eso es Tú indiscutible. también lo eres y ha sido un placer tenerte allí como cliente y como amigo. Bueno, sobre todo como amigos. Y yo creo que en eso, cliente otro allí eras, ibas a tomar algo que tenías que ir, pero era juntarnos un grupo de amigos, Luis. Contigo y con mucha de la gente que estamos allí, que lo hemos pasado muy bien. La verdad que ha sido un sitio, bueno, un sitio de referencia. Sí. Ahora ya esto no se lleva, ahora ya han cambiado las cosas, pero en nuestra memoria está, eso es verdad. Seguro que sí. Pues nada, pues un placer verte, Ángel, y Dame un abrazo. Que Isidro, don Isidro, para mí ha sido un referente en mi vida, sobre todo en los años mozos de juventud y de preadolescencia, que se dice ahora, porque ha sido mi maestro y profesor. Entonces, pues bueno, gran parte de los valores que tengo yo creo que me los ha inculcado él. Afortunadamente me ha ido bien hasta el momento en la vida. ¿Qué te ha parecido a ti el cafetín, Isidro? ¿El ¿Qué? cafetín o Sí. Ángel? Bueno, yo creo que lo de Ángel lo dejamos porque igual la cámara estalla. No. Tratar de disociar el cafetín de Ángel Bueno. es inadmisible, no se puede hacer una cosa sin la otra. Segundo, la idea inicial que tuviste y con la que formaste el cafetín fue genial. Desgraciadamente el apoyo institucional sabes que no se llevó a efecto, y entonces en realidad yo creo de que eso fue lo que fastidió en realidad la implantación real de lo que tú pretendías que fuese el cafetín en Torrejón. Sí, Si nos hubiera cogido, no sé, 10 años después, creo que hubiéramos tenido otra cosa mejor. sí, hombre, lo bueno es que yo creo que pudimos hacer muchas cosas, ¿no? Ya. Que es con lo que nos quedamos, con lo que pudimos hacer, ¿no? Y pudimos hacer muchas actividades culturales y tener un sitio de referencia y de encuentro entre amigos para Pero es compartir. que para en realidad fue el cafetín lo que fue eso. Claro. Un encuentro entre amigos y el sitio donde los amigos quedaban. Claro. Y era lo que teníamos que hacer. Efectivamente, de ahí su lema, un espacio de encuentro, un sitio para compartir. Gracias. Pues estamos aquí con mi querido amigo Nando, para mí, Fernando Hortelano Coronado, que pues bueno, pues yo creo que hay personas que han contribuido al cafetín y hay personas que lo han hecho ser lo que ha sido el cafetín. Fernando ha sido una de las personas que ha contribuido de una forma muy notable a que el cafetín fuese lo que fue, me ayudó en momentos duros, contribuyó y compartió proyectos como el Muro de Berlín, ¿te acuerdas? Y hemos hecho allí actividades y cosas que la verdad es que han sido muy, muy interesantes. Así que, ¿qué te parece a ti el cafetín? Cuéntanos un poco, ¿cómo lo has visto? Bueno, yo no le llamaría cafetín, Dime cómo le llamarías. yo le llamaría Angelín. Yo le llamaría Angelín. Como me llamaba mi madre. Claro, evidentemente yo no puedo ser neutral en esto, ¿no? Porque Ángel, para mí, no es un amigo, para mí es un hermano. Un hermano. Sí, es mutuo. Nos conocemos desde hace 50 años, hicimos la mili juntos, hemos pasado ratos increíbles juntos
Y luego el color. Bodas incluidas, su boda, la mía, con este que acaba de pasar, que es su hijo mayor. Y luego- estuvo en mi boda cuando tenía, yo creo que un año, ¿no? ¿O no llegaba? Sí. Y luego momentos increíbles fuera del cafetín y por supuesto dentro del cafetín momentos irrepetibles completamente, ¿no? Bueno, su pareja actual la conoció en el cafetín, sin ir más lejos. La etapa del cafetín es una de las etapas de mi vida que más he disfrutado, que he compartido ratos increíbles con gente absolutamente muy identificada con nosotros, siempre hablo de nosotros, y lamentablemente se terminó, pero siempre nos quedará recuerdo, por supuesto, de tantísimas cosas, ratos, vivencias irrepetibles. Sí, ha sido. Y mi hermano, mi brother, es irrepetible, igual que el cafetín. Ahí estamos. Ahí va. Estuve buscando muestras, ¿sabes una que quería poner de cuando hicimos la representación del Tenorio? Ya. ¿Eh? Pero no tenía ninguna foto de ella. Y hay una en la que está por ahí, pero no me acuerdo. Le estaba diciendo a mi querido amigo, él es un referente cultural en Alcalá de Henares, ¿verdad? Sí. Un amante de la cultura y por extensión llegó a conocer el cafetín un día y ha desarrollado actividades culturales en el cafetín muy importantes. Hemos hecho pues desde el día del libro, ¿verdad? Empezamos la lectura del Quijote y estuvimos pues mucho tiempo leyendo el Quijote, luego hicimos una representación leída de El Tenorio, fue, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos actores metimos allí? Somos muchos ahí en el pasillo, como fue. Por lo menos 10 o 12, ¿no? Eso era 1000 veces más grande el paisanaje y la gente que el pequeño reducto, ¿no? Que ni en Alcalá hay una cosa así, ni la hubo ni la hay. ¿Qué te ha parecido a ti el cafetín? ¿Cómo has vivido tú el cafetín? Pues la época dorada de nuestro grupo y algunos más han coincidido ahí. Y eso ha sido un rescoldo cultural pues tremendo, de referencia para hacer muchas actividades. O sea, sí, entras, Conversar entre amigos, te tomas ¿verdad? algo, hablas, pero sale ahí un torrente de cultura de todo tipo, pero que no solo es el encuentro, sino que ahí nace el club de poesía, un teatro leído, lo de que me has dicho, bueno, lo de la lectura del Quijote se nos ocurrió. A golpe de cultura te pongo una copa, pero cultura y cultura. Bueno, sí. Pues así fue, la verdad. Muchas gracias. Dame un abrazo. La de la familia, aquí estoy con la abuelita, y luego esta es la que tenemos de la familia, toda la familia. ¿Eh? Paloma, te presento a mi hija mayor, María, mi joyita primera. Ella es la culpable de que yo dejara el cafetín en la primera etapa, porque después de estar casi un año y pico buscando un hijo, pues llegó. Y claro, yo no podía compaginar tener un hijo, trabajar por las mañanas, que trabajaba en Telefónica, y por la tarde en el cafetín, así que decidí dejar el cafetín y dedicarme más a mi hija, y este es el resultado. ¿Qué te pareció a ti? ¿Cómo has vivido tú que tu padre haya estado inmerso en esta aventura? Bueno, yo creo que sobre todo mi padre nos ha transmitido mucho lo que es la ilusión, el tesón de luchar por algo que uno quiere, ¿no? Y al final lo ha conseguido, y aunque tuvo que hacer ese parón, ¿no? Por dedicarse a la crianza, ¿no? Pero luego lo retomó y al final es una maravilla ver todo el entusiasmo que le pone a las cosas. Él tiene un montón de gente, además, que es alucinante, y es una persona admirable y le queremos y le adoramos. ¿Y el cafetín qué te pareció? ¿Cómo has vivido tú el cafetín desde ser hija de? Como local, como sitio que... Bueno, yo creo que ha sido un lugar emblemático, muy cultural, muy social, en el que todo el mundo ha podido además presentar su proyecto y tener ahí un recorrido y hacer este pequeño, ser un encuentro, ¿no? social donde poder reunirse, y yo creo que ha sido un lugar para recordar y seguirá siendo. Ahora te veo. Muy bien, ¿vale? Pues Ya lo eso es tenemos. todo.
yo quería que tú nos dijeras qué representó el cafetín para ti. Pues la Cuéntanos. verdad es que para mí era un sitio completamente diferente, porque generalmente tú cuando vas a un bar, lo que buscas es pasar un ratillo con amigos, tomarte algo, pero lo que te encontrabas allí era completamente diferente. Se veía que había otro espíritu, había un afán cultural, algo completamente diferente. Eso de llegar y encontrarte, por ejemplo, una exposición de pintura era algo que no era habitual. Eso de encontrarte, por ejemplo, una exposición de fotografía, un certamen, no sé, un concierto, es algo que no te lo encuentras en cualquier sitio, y la verdad es que para mí ese rollo diferente me pareció pues súper original. Aquí tenemos un par de amigos. ¿Dónde está la foto que tenemos aquí? Por ejemplo, es un cantautor, F, el gran amigo nuestro. Nuestra amistad de los tres nació ahí en el cafetín. Él está ahora en Suiza, no ha podido estar aquí con nosotros, pero le mandamos. Y aquí están los dos: Héctor, que es él, y F, en una fiesta del cafetín, casi en la intimidad, que estamos 4 gatos ya a últimas horas. Efectivamente, la verdad es que yo allí he hecho muchos amigos que a día de hoy todavía siguen en vigor. y oye, y encantadísimo de haber iniciado aquello, de haber pasado por allí, haber conocido a tanta buena gente, y para mí fue una experiencia de las mejores. Pues dámelo. El cafetín para nosotras ha sido volver otra vez a lo que hacíamos antes. Antes hacíamos teatro hace un montón de años, y cuando regresamos al cafetín nos volvimos a juntar y era el espacio idóneo para, con una sola tarima, ¿verdad? Ahí hacíamos teatro, una cortinita con unas pizzas, y hemos sido muy felices, hemos recitado. A mí me llamó un día Ángel después de mucho tiempo que no le veía y me dijo que iba a volver a abrir el cafetín, que me parecía, que sí, que quería hacer una serie de cosas allí en teatro, o pues eso, cuentacuentos, historias, hacer un poco de todo en el cafetín, que no solamente fuese un sitio de tomar un café o tomar una copa. Y nada, y ahí empezamos a hacer microteatro, empezamos a, ¿cómo se dice?, a estrenar nuestras obras. Guiñoles. Y hacíamos guiñoles, hacíamos de todo un poco, la verdad. Y bueno, hemos sido muy felices, y yo no sé, pero hablo por mis compañeras, yo creo también, y por la que falta, que fue una de las mejores épocas y más felices que nosotros nos hemos sentido haciendo teatro. Y no es porque sea mi amigo. Ellas, como Voces de Mujer, nacieron en el cafetín. Fue la cuna donde ellas se engendraron un poco como grupo, si no me equivoco, ¿no? Y además tuvimos una experiencia estupenda, que Ángel igual ya no se acuerda, que decidió hacer teatro en la calle. Dijo, ya está, a la calle. De aquí no cabemos. El día del libro. Y toda la gente salía a las ventanas a vernos actuar. Hicimos sainetes. ¿Cómo se llamaba el que vino a cantar? Estábamos hablando de teatro, de actuación en la calle. Voces de Mujer, que es el grupo de ellas. ¿Cómo has vivido tú, Maribel, esta experiencia en el cafetín? Pues yo genial, vamos. Si es que empezamos hace un montón de años, es verdad que empezamos en el cafetín, nos juntamos del grupo Cariátides, que veníamos de Cariátides. Nosotras éramos un grupo muy importante en Torrejón. Pero Cariátides también estaba él. Sí, también estaba él. De ahí nació nuestra relación un poco. Y la verdad que ha sido estupendo trabajar allí con ellos. Voces de Mujer y el cafetín van unidos. La trayectoria va unida, o sea que muy bien, muy bien. Estupendo. Y tenemos también a Carmen García, que ha vivido la experiencia no solo desde el grupo de Voces de Mujer, que se incorpora desde hace un tiempo, sino desde el taller de poesía, ¿verdad, Carmen? Porque ella es poeta. Es nuestra guionista. Ha escrito algunos libros de poesía, ¿verdad? Cuéntanos qué te pareció el cafetín desde la perspectiva de la poesía. Bueno, yo debo de decir que yo conocía el cafetín de mis años de prácticamente adolescente, y luego al cabo de los años, cuando volviste a abrirlo, me volví a reencontrar con él ya un poquito más mayor, y volví a conocer a las que eran Cariátides, que yo las había conocido cuando era una niña, las había visto
a actuar. Y o me añadieron o me añadí, porque las presenté en algunas de sus actuaciones y bueno, fue maravilloso, la verdad. Y el cafetín siempre ha tenido un ambiente literario, bohemio, y de hecho nuestra tertulia poética, que se inició allí, gracias a Toñi y a Ángel y a Paco Arriero y a Fernando Calvo, que fue nuestro fundador, lleva el nombre de Desván, Tertulia Poética Desván, con unas revistas que también se llama Desván. ¿Verdad? Cuenta el premio que tenemos. Y hay un certamen de poesía que lleva ya 13 años, que lleva el nombre de nuestro fundador, que es Fernando Calvo, que estaba totalmente ¿Y cómo se con llama? el cafetín. ¿Premio? Fernando Calvo. Pero del cafetín Desván. No, lo que se llama Desván es nuestra revista. La tertulia. Sí. A ver, en el cafetín había un ambiente que nos envolvía a todos. Empezaba la tarde a lo mejor así un poquito fría, pero luego al final de la noche estábamos todos imbuidos de poesía, de música, de teatro, y el cafetín regado con vino, lleno. Siempre. Una experiencia maravillosa. Siempre regado. Y gracias al anfitrión, que siempre estaba pendiente. Muchas gracias, chica. La gente pudiese verlo. Muchas gracias. El cafetín para ti, ¿cómo lo has vivido desde dentro y desde fuera? Bueno, yo al cafetín ya acudí un poco tardío, pero para mí era abrir la puerta a un mundo totalmente distinto, era como viajar a un país exótico sin moverte de Torrejón. Es cierto, era un lugar impregnado de cultura, bien por sus exposiciones de pintura, por la propia poesía, que es lo que me llevó a mí allí, un lugar lleno de arte, de objetos que te evocaban mil historias. Estar en un cafetín, en un lugar que rezumaba por los poros cultura, era algo magnífico. Era maravilloso, te abría las puertas a todo, había un ambiente de generosidad, de empatía, de amistad, de cercanía desde el primer momento, y era todo positivo. Ahí se te olvidaban las penas. Cada que te ibas, es cierto, eso es de lo que trataba. Leías tu poesía, te tomabas tu copita, charlabas a gusto y te olvidabas del mundo exterior. Era una maravilla, era como haber viajado a otro mundo diferente. Y lo bueno, además, de Sergio, yo creo que va a apoyar lo que digo, es que mucha gente ha nacido poéticamente hablando en el cafetín y ha llegado luego a publicar sus libros y a convertirse, yo creo que en grandes poetas, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, de la misma tertulia Cafetín, que luego fue Desván, nació allí. Yo la primera vez que recité fue allí. De hecho, gracias a ir allí me uní a la tertulia. Y sí, es que la verdad que animaba a seguir avanzando en ese proceso, ¿no? En el proceso cultural que te picaba el gusanillo, por así decirlo, y una vez que entrabas ahí ya del proceso seguía y era en parte a que el germen se iniciaba en el cafetín. Era el germen que llevaba la explosión de todo lo cultural que pudiera uno realizar. Era un rinconcito de Torrejón que no tenía nada que ver con lo que era la cultura en Torrejón, porque no había cultura en Torrejón independiente. Sobre todo accesible y en la calle, prácticamente. Independiente, no condicionada con la presencia de políticos de uno o de otro bando, sino que tú ibas y ahí no había política y ahí no había nada. Ahí era un grupo de amigos, conocidos o no conocidos, que iban a disfrutar de la poesía, de la pintura, de la cerveza, del vino, de la exposición permanente que tenía los objetos, como esos objetos magníficos que tienes ahí, que cuando lo he visto me da un ataque de nostalgia, ¿no? Decir, ¡oh! Qué momentos más buenos. Una maravilla el poder recordar aquel tiempo, y el estar aquí con Ángel recordándolo, pues es maravilloso, si cabe. Muchas gracias, Sergio. Muy bien, estamos aquí en la Puerta del Mitos con Gordon, que es una persona también muy vinculada al cafetín, y yo quería que él nos comentara algunas cositas de su experiencia en el cafetín. Estamos en la Puerta del Mitos, por cierto, porque cuando cerré el cafetín nos trajimos su actividad. Él hace cursos de inmersión de inglés para aquí en Torrejón, y lo hacíamos en el cafetín, y claro, la verdad es que pasábamos momentos muy agradables. Claro. Cuéntanos, Gordon, ¿qué te pareció aquello? Estamos hablando de hace 8 años. Sí, 8 años, y estábamos buscando un sitio para tener una fiesta, montar una fiesta con un poco de música española y un poco de la cultura y eso. Y nos hablaron del cafetín Desván. Entonces bajamos, mi mujer y yo, y
estabas allí, Sí. hablamos de eso y bueno. Muy bien. Y empezamos, creo que tuvimos 2 años allí en el café. Sí, 2 o 3, sí, yo creo, sí, sí. Y luego hemos venido Ya aquí. cerramos el cafetín y os vinisteis Sí. aquí. Y bueno, la experiencia que tienes tú con la actividad que desarrolláis del inglés, ¿quieres comentar algo? Bueno, es que yo recuerdo que obviamente el cafetín era un bar, ¿sabes? Sí, tipo bohemio, muy... Sí, muy interesante. Y a los estudiantes les encantaba. Sí. Les encantaba. Y bueno, es que cada año vienen 4 veces grupos de estudiantes y ahora son grupos de 20 personas, a veces 25. Y claro que empezaron, no eran tan grandes en el cafetín, pero se ha ido extendiendo. les encantaba, sí. Estupendo, Gordon. Pues un placer tenerte aquí este día tan importante para nosotros. Igualmente, sí. Y Muchas gracias que por sigamos invitarnos. disfrutando. A vosotros. Antes de nada, daros las gracias. Quiero empezar por José y por Nerea, que son los amos de este maravilloso paraíso. Y la verdad es que José me persiguió con el propósito de conseguir hacer realidad esto. Y la verdad es que se lo agradezco mucho. Muchas gracias, José, Nerea. Os quiero. Un besito fuerte. También quiero dar las gracias, por supuesto, a mi familia que está aquí presente y a todos mis amigos, que os quiero un montón, como no puede ser de otra forma, porque os dejáis querer, coño, que eso es algo que está en decadencia en los tiempos que corren, ¿no? Así que muchas gracias por haber venido y espero que paséis un rato tan agradable como lo estoy pasando yo. ¿Qué fue el cafetín, no? Pues el cafetín fue un sueño, no sé si de una noche de verano o de otoño, ¿no? Que cuando en mi singladura por Madrid, estudiando después de la muerte de Franco, la movida madrileña, ya sabéis, un movimiento cultural espectacular. Yo me siento hijo de la movida madrileña, os reconozco ahí, porque fue algo para mí único, ¿no? Decía antes que no es único porque confluyeran talentos de las distintas disciplinas artísticas como pintura, poesía, literatura, fotografía, cine, cualquiera de ellas. Salían como setas personas con necesidad de transmitir sus inquietudes, ¿no? Lo que yo creo que tuvo la movida madrileña de especial, yo diría que de único y irrepetible, fue la capacidad de querer expresar algo y poderlo hacer, ¿no? Porque el talento, las generaciones actuales, jóvenes, lo pueden tener igual, pero esa pasión por expresar gratuitamente, porque lo hacíamos gratuitamente, lo que tú sentías en cualquiera de esas disciplinas artísticas, yo creo que es lo que consiguió que la movida madrileña fuera única, ¿no? Lo que yo viví allí, pues colaborando con revistas, como soy del sector de la publicidad, pues estuve en La Luna, en El Foro, revistas que había de la época, que no tenían ánimo de lucro, simplemente expresar, ¿no? Y no había intercambios económicos, simplemente pues en especies, como antiguamente. Nosotros nos reuníamos en un café literario en Madrid, el equipo de redacción, todos, tomábamos una cerveza, nos invitaban porque no teníamos cesta y a cambio pues les hacíamos un faldón de publicidad en la revista, les llevábamos un cantautor el viernes para amenizar la tarde y ese era el intercambio y la expresión que yo creo que hizo de la movida algo único, ¿no? Viviendo yo todo eso, lo que quise es traer a Torrejón algo parecido. Y esa fue mi principal intención, ¿no? En el año 1982, como veis por ahí en alguna foto, lo conseguí. Y ahí hemos estado pues haciendo lo que ya muchos de vosotros sabéis, ¿no? Todo tipo de actividades culturales. El lema del cafetín era un sitio de encuentro, un espacio para compartir. ¿Por qué? Porque no hacía falta ir con nadie para encontrarte a gusto allí. Era un sitio de encuentros, ¿no? Y un espacio para compartir porque allí tenía cabida todo, ¿no? La poesía, la música, la literatura, la fotografía. Hemos tenido exposiciones de fotografía, Hernando, ¿verdad? De Londres espectaculares, de pintores,
La verdad es que me siento muy orgulloso de todo eso y os quiero dar las gracias por estar aquí, por haberme hecho compartir un proyecto que para mí ha sido un sueño hecho realidad. Muchas gracias. Una cosa. Si alguien, porque yo en casa tengo una habitación que mis hijos la llaman la habitación del pánico, porque tengo muchas cosas que ya le tengo que dar salida. Son cosas que quiero, que veis aquí, que son del cafetín. Si alguien quiere algo de lo que hay aquí, tenéis una tarjetita, pujáis, tipo subasta, ponéis el nombre y la cantidad que estáis dispuestos a pagar por ello, y el que más dé se lo lleva, ¿de acuerdo? Discos de vinilo de la primera etapa del cafetín, pues teníamos una gramola que conseguimos meter dentro un equipo de música, un plato, y la gramola sonaba como si fuese un equipo de música, claro. Lo digo por los que no lo han vivido. Los amplificadores, los baffles, eran radios de capilla que les habíamos sacado las tripas y metimos dentro el amplificador, y así era la música del cafetín. Así que si queréis algo de recuerdo de lo que tenéis aquí, solo tenéis que anotar vuestro nombre y lo que estáis dispuestos a pagar. ¿Vale? Un abrazo, chao. Bueno, madre mía. Te la ha envuelto mi hermana y como la envuelto. Muy bien, como se tiene que envolver. Esto. Muy bien. Hay que ayudarle. Hay que ayudarle porque tiene eso, hay que quitarlo. Tienes que leer, Ángel, porque es... Pásale el micro. Tengo micro. Tengo yo micro. Se vea. Oh. Que lo lea. Pasan los años, queda la historia. La cultura de calle desconocida o indiferente. Imágenes lejanas, palabras de nuestra memoria. El cafetín. Gracias, Ángel. Tus amigos cafetineros te desean larga vida y venturoso futuro. Muy bien. Cristian, ha llegado el momento oportuno, macho. ¿Qué tal? Muchas gracias. Nada. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias. Me encanta. Esto va a estar en un lugar preferente de casa, vamos.